Estimados estudiantes del núcleo temático de estrategia gerencial, a continuación voy a explicar todo lo que contiene o las recomendaciones para que desarrollemos el análisis FODA de acuerdo con el informe que estamos realizando para el segundo entregable o segundo avance del análisis de caso. Primero que todo, vamos a tener en cuenta que vamos a manejar un esquema de matriz FODA, que en este caso sería la matriz FODA cruzada, en la cual, como vamos a visualizar a continuación, tenemos el esquema de que podemos organizar los factores internos, pueden ser en columnas o los externos en filas o viceversa. Puede que de pronto los factores internos sean filas y los externos sean columnas. Algo muy importante, estimados estudiantes, es tener en cuenta las variables tanto de MEFI como de MEFE. Es decir, las fortalezas y debilidades que entran a seleccionarse en la matriz FODA deben ser las mismas de la matriz MEFI o EFI. Lo mismo en cuanto a oportunidades y amenazas, estas deben ser de la matriz MEFE o EFE, como la querramos conocer. En ese orden de ideas, ustedes van a notar que aquí se generan unas intersecciones. Aquí es donde tenemos que plantear las estrategias. Entonces, este es el modelo o esquema que nosotros vamos a desarrollar como dentro de la parte final del Excel que vamos a entregar ahorita en este segundo avance del análisis de casos. Algo muy importante que hay que tener presente es que las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que deben ser de MEFI y MEFE tienen que estar corregidas. Es decir, de acuerdo al primer avance, esto debe estar corregido con el fin de seleccionar esos factores. Algo muy importante que quiero precisar y son las recomendaciones que quiero decir con respecto al tema del número de estrategias y la sintaxis con la cual debemos redactar esas estrategias. Primero que todo, hay que tener presente que las estrategias deben ser coherentes con el escenario apuesta que ustedes les proponen a esas empresas que están trabajando en los casos. Es decir, debe haber coherencia con el escenario apuesta. Es lo primero. Recuerden ustedes que al desarrollar la cruz de ejes de Schwartz, al hacer el retrato de cada escenario, al evaluarlos a través de la matriz de consecuencias de escenarios, ustedes eligen un escenario apuesta. Y ese es el que ustedes prácticamente a ese le van a tributar las estrategias que formulemos. Entonces, primero que todo, el número de estrategias que debemos formular debe ser mínimo 10, máximo 16. Mínimo 10, máximo 16. Y deben ser coherentes con el escenario apuesta que ustedes han identificado según el caso. Entonces, algo a tener en cuenta es que debe haber dentro de las 10 estrategias o las 16 o las que ustedes planteen, debe haber como mínimo una estrategia de marketing, mínimo una estrategia de operaciones, mínimo una estrategia financiera, mínimo una estrategia de talento humano y mínimo una estrategia internacional. Eso es un tema bastante importante a tener en cuenta. ¿Cómo nos podemos basar en esa selección de las estrategias? Recordemos que hay un material que he compartido previamente con todos ustedes que se llama Capítulo 5 Estrategias Empresariales de Luis Arturo Rivas Tobar. Ahí vamos a encontrar una especie de vademecum de las estrategias para que ustedes seleccionen las más pertinentes de acuerdo con el escenario apuesta y según el caso que ustedes están trabajando. Otra recomendación importante, estimados estudiantes, a tener presente. Las estrategias no deben redactarse con verbos en infinitivo. Es decir, yo no puedo decir realizar, innovar, lanzar, no porque se confundiría o con táctica o con tarea o en muchas ocasiones con objetivos. Entonces, la forma de redactar una estrategia es, por ejemplo, expansión de nuevos puntos de distribución, sinergia recíproca con los stakeholders, es decir, utilizar términos que no tengan que ver con verbos en infinitivo, ar, ir. ¿Listo, chicos? Siguiente aspecto a tener en cuenta.
De acuerdo con la lógica del escenario apuesta que ustedes eligen, va a haber un número de estrategias mayormente concentrado en uno de estos cuadrantes. Es decir, o en FO, o en DO, en DA o en FA. Por ejemplo, si ustedes, según el caso, eligieron como escenario apuesta para la empresa del caso un escenario apuesta más, ¿cierto? Que ese sea la apuesta. Entonces el mayor número de las 10, de las 12 o de las 14 estrategias que ustedes propongan tiene que estar en este cuadrante FO. Por ejemplo, si ustedes ven que el escenario apuesta tiene una lógica más menos, es decir, que el direccionador del factor interno sea positivo y el externo sea negativo. Entonces ahí concentramos el mayor número de estrategias en FA. Por ejemplo, si nosotros tenemos que como escenario apuesta, la lógica del escenario apuesta es que los factores internos serán negativos y los externos positivos, concentramos el mayor número de estrategias en el cuadrante de O. Y si elegimos, por ejemplo, como escenario apuesta un escenario catastrófico, o sea, menos, el mayor número de estrategias tiene que estar en DA. Chicos, una recomendación muy importante. Al menos cada cuadrante debe tener una estrategia. Es decir, no pueden haber cuadrantes vacíos sin estrategias. Todos los 4 cuadrantes van a tener estrategias. Lo que pasa es que dependiendo de la lógica del escenario apuesta, el mayor número se concentrará dependiendo de esa lógica. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la parte de integrar, o sea, es decir, cruzar los factores. Por ejemplo, si yo tengo una estrategia de diversificación del portafolio de productos, miren que ahí estamos cruzando F1, participación en el mercado, con F2, descuentos y promociones, con F3, política de precios, con F4, distribución comercial, versus A2, que sería competitividad sectorial, A7, que en este caso, ¿cierto? Sería economía informal, y A8, que sería patrón de comportamientos. Todas las estrategias deben tener cruces o intersecciones de estos factores. Obviamente teniendo en cuenta que previamente hemos identificado la forma de redactar las estrategias según el escenario apuesta. ¿Listo, chicos? Esos son aspectos a tener en cuenta en la matriz FODA. La idea es que integremos estas estrategias, que tengamos obviamente en cuenta estas recomendaciones que acabo de precisar, con el fin de identificar claramente esas estrategias que van a llevar a estas empresas que estamos analizando según el caso a alcanzar su escenario apuesta, proyectándolo al año 2030. Entonces, muchísimas gracias, estimados estudiantes. Espero que esta aclaración o este video les permita a ustedes realizar la entrega oportuna del avance 2 hasta la matriz FODA. Muchísimas gracias y espero sea de gran utilidad este recurso.